Hola chicos, bienvenidos a esta entrega número 16 de mi canal de YouTube. Mi nombre es Catherine Rojas, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica sede Sapienza, sede Lima. Y en esta ocasión, este último video se titula ¿Cómo se ubica la lógica jurídica dentro de las lógicas no clásicas, la rival o la complementaria y cuál es la justificación de ello? Reiterándoles que esta es la metodología aplicada para el curso de lógica jurídica por nuestro docente, el profesor Rafael Mora Ramírez, para este semestre 2026-1. Bien, ahora para situarnos un poco dentro del contexto de la clasificación de la lógica, tenemos que la lógica se divide tanto en lógica formal como lógica no formal. En la primera, es decir, en la lógica formal, tenemos la lógica clásica y la lógica no clásica. Mientras que en la lógica no formal tenemos lo que respecta a la argumentación, las falacias, las paradojas, los debates. Entonces, nuestro video del día de hoy va a versar sobre la lógica no clásica. En sí, lo que concierne a la lógica extendida y a la lógica alternativa. Bien, ahora vamos a desarrollar lo que concierne a la lógica no clásica, o llamada también heterodoxa. Este concepto fue denominado por Miro Quesada en 1978 y es una forma de lógica que se aparta de la lógica clásica tradicional, como habíamos referido en el cuadrito anterior. Básicamente se ha colocado tres características. Es no asertórica, añade símbolos operadores al lenguaje básico de la lógica y deja de lado algunos de los principios lógicos fundamentales. En cuanto a la primera característica, al ser no asertórica, no se ocupa de enunciados que son verdaderos o falsos, sino de mandatos u órdenes. Aquí tenemos un ejemplo de un policía y con un niño. La lógica de óptica indica un mandato, entonces en la lámina podemos observar que el policía le dice al niño, debe cerrar la puerta. Y el niño se encuentra como que contrariado, ¿no? Puedo salir, le dice. Entonces, ahí no se evalúa si esta aseveración que hace es verdadera o falsa. En cuanto a la segunda característica de añadir símbolos u operadores al lenguaje clásico de la lógica, se incorporan nuevos símbolos u operadores para expresar modalidades de alguna posibilidad, necesidad, tiempo, conocimiento. Este tipo de lógica modal puede ser temporal o epistémica, ¿no? En cuanto a la tercera característica de que deja de lado los principios lógicos fundamentales, no se aceptan todos los principios clásicos como la identidad, la no contradicción y el texto excluido. Tenemos también que puede existir lógica polivalente porque no es válido el principio de tercio excluido. En cuanto al ejemplo, vemos que existen tres circunferencias, ¿no? En tanto A, no A y la intersección de ellas que sería ambos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede ser A, no A o ambos a la vez, mientras que en las lógicas para consistentes no es válido el principio de contradicción. Pueden ser verdaderas, una contradicción. Entonces, todo eso que hemos dicho hasta este punto se dividen en dos, en lógicas alternativas y en lógicas extendidas. Vamos a explicar cada una de ellas en las siguientes láminas. Bien, ahora continuemos con las lógicas alternativas, llamadas también lógicas rivales. ¿Por qué se denominan así? Porque son sistemas que presentan como alternativa a la lógica clásica y no aceptan las verdades lógicas que ésta contiene. Ejemplos podemos mencionar a la lógica trivalente, las lógicas cuánticas, las lógicas de la probabilidad, ¿no? Mucho que hemos usado también en el colegio, entre otras. En cuanto a este tipo de lógica, los sistemas propuestos como rivales nacen bajo tres circunstancias, bajo tres supuestos. El primero de ellos que se considera equivocado la lógica clásica. El segundo, que se cree que lo propuesto de cambio es incoherente. Y lo tercero, se espera que el nuevo sistema reemplace a la lógica clásica. Entonces, con todo esto, ¿cuándo podemos decir que un sistema es rival de la lógica clásica? Cuando se inscribe una lógica que se considera como falsa algunos teoremas o reglas de inferencia a la lógica clásica. Entonces, con ello, ¿qué se hace? Se rechaza la interpretación usual, la interpretación convencional. Por esa razón, la lógica clásica es diferente al sistema rival. Entonces, con ello podemos decir que los sistemas no clásicos alternativos difieren de la lógica clásica. ¿Por qué?
porque cuentan con el mismo alfabeto que el clásico. Allí vemos en la lámina las letras que denotamos, ¿no? Cuando habíamos utilizado la parte inicial P, Q, R, negación, y o los conectores lógicos que habíamos estudiado al comenzar el curso. Así como los teoremas o inferencias válidos son válidos en ¿qué situación? En la lógica clásica. Pero hay teoremas de inferencia válidos que son declarados inválidos. Por último, tenemos las lógicas extendidas, conocidas también como lógicas suplementarias, complementarias. Ejemplos típicos de estos es la lógica modal, la lógica deóntica, la lógica temporal, la lógica epistémica, entre otras. Este tipo de lógica busca ampliar la lógica clásica para tratar temas o situaciones. Ejemplos de ellos, ya los mencionamos, la lógica modal, lo que puede ser posible y lo que es necesario, mientras que la lógica deóntica teníamos lo permitido, lo obligatorio, lo prohibido, la lógica temporal, el pasado, el presente, el futuro, la lógica epistémica se sabe, se cree o se ignora. Entonces, con ello, decimos que los sistemas propuestos como complementos nacen bajo estas tres circunstancias. Se consideran incompletos a la lógica clásica, se cree que la propuesta de cambio es coherente y se conlleva a esperar que se utilice un nuevo sistema junto a la lógica clásica. Con todo esto, para ese tema de la lógica extendida, podríamos decir que un sistema es complementario a la lógica clásica, pues es compatible con ella y aborda temas que la lógica deja sin tratamiento completo. Es compatible con la lógica clásica y aborda temas que la lógica deja sin tratamiento completo. Entonces, tanto la lógica clásica como la lógica extendida son sistemas no clásicos que difieren de la lógica clásica porque cuenta con un alfabeto mayor que el primero, es decir, la lógica clásica, y son considerados válidos, por lo que los teoremas o las inferencias existentes para la lógica clásica incluyen otros teoremas e inferencias válidos de manera adicional. Eso sería todo por mi parte, chicos. Muchas gracias por haberme acompañado durante estas semanas. Nos vemos próximamente. Cuídense.